Buenas noches, mis queridos oyentes. Bienvenidos a otra emisión más de Paradigmas Universales. Quienes hablan, Aide Rodríguez, y en los controles, Rafael Escalante. Pueden comenzar a seguirnos a través de la página www.cima929fm.com.be. También pueden enviar sus comentarios al 0412-789-9887, 0412-789-9887, para disfrutar de los cuentos, mitos, leyendas y entrevistas. Pueden hacerlo en las diversas plataformas digitales, en podcast, en el canal de YouTube, como Nailé Rodríguez o Paradigmas Universales. Además, pueden buscar y ubicar la página en mi cuenta de Facebook. Podrán encontrar diversas informaciones acerca del programa Paradigmas Universales o por mi nombre, Nailé Rodríguez, y podrán encontrar diversas noticias de todos los acontecimientos que se están compartiendo de los diversos programas. Esta noche tenemos una invitada especial. La tendremos vía telefónica y vamos a compartir parte de su trayectoria para que puedan conocer la obra de la importante escritora trujillana, la reina de la poesía venezolana, Wafi Salí. Wafi Salí nació en Valera, Estado Trujillo, en el año 1965. Wafi es de descendencia libanés, escritora que actualmente se encuentra residenciada en Barquisimeto, Estado Lara. Ha publicado 17 libros de poesía en Venezuela y otros países del mundo como España, Francia y Ecuador. Cuando las palabras suelen ser mágicas y se descubren los sueños a través de las letras, luego imaginas esos paisajes en cada verso y sin darte cuenta invocas a las hadas del universo. Con tan solo leer uno de sus cuentos, es porque eso hace que el autor logra conectarse con su público en cada una de sus lecturas. Eso refleja la literatura de la escritora trujillana Wafi Salí. En las ediciones árabes, como su primera antología de haiku titulada Huésped del Alba, publicada en la editorial Monte Ávila y discípula de Jung con la editorial Negro sobre Blanco. En su libro de ensayos Imágenes del ausente, aborda temas importantes sobre la mitología y personajes referentes a la mujer, los mitos que surgieron en los pueblos precolombinos, leyendas que suelen ser desconocidas. Esta obra nos permite hacer un análisis de los diversos hechos que han ocurrido a lo largo de la historia, motivando a luchar contra tanta discriminación que persiste en el género femenino, así como el principio de la creación, donde hace mención de la primer mujer que fue hecha de barro y concedida por Adán, como su compañera llamada Lili, mujer que lo abandonó por no aceptar obedecerlo, ya que se sentía igual que el hombre, siendo expulsada y condenada por Dios, convirtiéndose en la diosa de los demonios. Este personaje aparece en la Biblia en el libro Isaías 34:14. Wafi también nos habla del amor y el matrimonio, explicándonos que Dios no es un ser machista, sino los contratos sociales y las leyes del hombre son los que han creado este tipo de situaciones. En el diario digital Globedia van a poder visualizar uno de mis escritos que he compartido. Pueden ubicarme diario colaborativo Globedia y van a encontrar, por Nailé Rodríguez, van a encontrar un análisis que yo realicé de la obra de Wafi Salí, de Pájaros de Raíces, de uno de sus 17 libros, como también pueden encontrar acerca de las imágenes del ausente en mi blog literario nailero@hotmail.com o nailerod.wordpress. Una obra de la escritora valerana Wafi Salí, de descendencia libanesa, Pájaro
de Raíces, magíster en literatura latinoamericana por la Universidad de los Andes. En su poemario Pájaro de Raíces nos presenta la belleza verbal que nos lleva a lo más alto de las montañas de lo imaginario y real. El centro de sus ojos visualiza los caminos con su suave pensar, revelándonos las palabras mágicas desde el fondo de su palpitar, descubriendo los sueños desnudos, dibujando paisajes con sus manos, levantándolas hacia el cielo, invocando a las musas, para así en sus manuscritos entregar su brillante luz encendida por la seducción de sus versos, clara emoción de las promesas deslumbrante de su estilo impecable y único. Las ninfas celebran cada secreto revelado para el mundo y suspiran con alegría su arte al escribir poesía. La fantasía es el resultado de las virtudes que posee esta destacada poeta, reflejándose a través de las imágenes del universo, conspirando en torno a las emociones necesarias en el ser, porque es el hecho de la vida amar y expresar mediante su propia visión lo que hay más allá de lo que otros quizás no han podido ver o expresar. Sus escritos, sin duda alguna, con la virtud de una poeta destacada, que con su constante estudio y disciplina son el resultado de sus más puras confesiones, con una belleza indiscutible, donde prevalece el amor por la naturaleza, las cosas existentes, así como también los desencantos propios de la vida. En Pájaros de Raíces están presentes 4 elementos fundamentales, como lo son el agua, fuego, aire y tierra, además de los animales como el pájaro, la tortuga, el grillo, sapo, tigre, escarabajo, entre otros. Entre sus más destacados poemarios podemos mencionar Con el índice de una lágrima, publicado en la editorial Negro sobre Blanco. Van a visualizar que ese libro está escrito en español y en inglés. Poemas en el agua. El sapo acerca la charca cuando croa. Volcán, espumas de fuego avanzan y roen en despliegues afónicos hacia lo turbio de un blanco impuro. Arrastran el caos en impenitente éxtasis como un animal en celo. Aire, corteza en mí sin ramas, huye desnuda, cruel quebrada. Todo eso lo van a poder visualizar en el diario digital Globedia, donde les compartí uno de mis análisis sobre el libro Pájaro de Raíces de la escritora valerana Wafi Sali. En el próximo segmento van a disfrutar de la entrevista con la escritora, que la tendremos vía telefónica desde Barquisimeto. También en los segmentos de lecturas de los cuentos que se van a estar compartiendo esta noche, tendremos Sed de Amor de una de mis estudiantes del club de lectura de acá de la ciudad de Valera, que nos va a compartir el cuento Sed de Amor de Wafi Salí, Bárbara Godoy desde el Perú. Ya regresamos con más de Paradigmas Universales por acá por CIMA 929 FM, la evolución de la radio. Regresamos con más de Paradigmas Universales por acá por CIMA 92.9 FM, la evolución de la radio, con una invitada especial vía telefónica, la escritora, poeta trujillana Wafi Sali. Buenas noches, Wafi. Bienvenida a Paradigmas Universales. Buenas noches. Me siento muy agradecida al programa Paradigmas Universales y a la poeta Naile por esta invitación, que es para mí un honor, siendo hija de Trujillo, de la ciudad de Valera, estar
entre mis paisanos, hablando de mi trabajo poético, narrativo, ensayístico. Es realmente agradable. Llena mi corazón de alegría el estar esta noche con ustedes. Nuevamente, Naile, es un gusto estar compartiendo mi experiencia literaria. Wafi, cuéntanos de tus inicios como escritora y poeta. Como todo acto de amor, a mí me sedujeron las palabras desde que empecé a leer. Me parecía impresionante cómo se podían transmitir sentimientos, emociones, cómo podía la gente contar historias, la vida del otro, dicha en el papel, mundos que uno podía recorrer a través del papel. Eso me atrajo de una forma impresionante. Los religiosos dicen que hay un llamado. Yo creo que los escritores también sentimos ese llamado, esa plenitud. Como cuando vemos a alguien y nos enamoramos y nos late el corazón, eso también pasa con las palabras, con el poder de crear. Hay una carta que escribí imitando desde mi admiración infinita al poeta Rilke, que está en YouTube con mi voz, y se llama Carta a Adita. Es una carta donde una aprendiz de escritora imaginaria, claro, me pregunta cómo va a escribir, qué es lo que tiene que hacer, y ahí le narro yo mi experiencia. Es cortita y me gustaría a lo que escucha que pudieran buscarla y oírla. En ella narro mis inicios, mi experiencia, mi entrega a las letras. ¿Cuál es tu mejor momento para escribir? ¿Tienes un horario específico o cualquier momento es ideal? ¿Y cómo debe estar ambientado ese lugar donde generalmente sueles escribir? Querida Naile, esa pregunta es muy interesante porque sí, yo soy de rituales para todo. Creo en las ceremonias, ¿no?, que hay que hacer, y la escritura es un acto amoroso. Yo me baño, me pongo linda, me perfumo y me siento a escribir. Casi siempre medito antes de la escritura, me siento un buen rato, miro el cielo y luego empiezo el proceso de escritura, que viene de una larga reflexión. Primero escribo en la cabeza y luego voy al papel. Hay otra cosa también importante que me enseñó Luis Alberto Crespo, gran maestro de la escritura que este año está homenajeado. Él me dijo hace muchos años, cuando yo era una muchacha, que siempre cargara una libreta. Y tiendo a tener una libreta conmigo donde quiera que voy. Y cuando me llega una imagen, una emoción, la plasmo y la dejo ahí. La dejo para el momento de la escritura, ya para verla sobre el papel. Tú dices que cuál es la mejor hora, me preguntas cuál es la mejor hora. Pues yo escribo incansablemente, pero en la noche usualmente es cuando me siento ya plena a escribir. Pero más que escribir, porque en las mañanas también lo hago, de 9 a 11, algo así,
casi siempre en esos horarios, y en la tarde un rato también. La noche es el momento de la corrección. Entonces, en la noche es la verdadera escritura que yo digo, porque la escritura es bocetos, son borradores. El verdadero parto, el real parto de la escritura es después de revisar todas las tachaduras, lo que va quedando. Entonces la noche me da esa paz, esa tranquilidad interior. Además, como te dije, tiendo a mirar el cielo un buen rato antes y no sé, se me antoja pensar que las estrellas dictan el verdadero camino de lo que tiene valía y desecho lo que solamente va a quedar para mí. Wafi, tienes 17 libros publicados. ¿Cuál es el que más te gusta y por qué? Bueno, cada libro es único y como todo amor es irrepetible. Cada uno de ellos carga su propia impronta, su magia, su deseo de ser y el deseo de ser de uno en ellos. Cuando se está escribiendo, ese es el mejor libro, el que se está escribiendo en ese momento, porque es el momento de él. Me han dado todas las satisfacciones. Podría decirte que el primero, por ser la primera experiencia y sentir ese placer de sentir el libro ya en tus manos, en papel, es extraordinario. Y el segundo gran logro o satisfacción es saber que otros leen ese libro que tú con tanto esfuerzo lograste materializar. Wafi, de tus libros hay uno que me gusta por el contenido mitológico, las imágenes del ausente. Tu obra nos permite hacer un análisis de los diversos hechos que han ocurrido a lo largo de la historia, motivando a luchar contra tanta discriminación que persiste aún en el género femenino. Cuéntanos cómo fue ese proceso de creación, cuánto tiempo estuviste escribiendo la obra y cómo fue ese proceso. Fíjate, yo no sé qué sucede en el universo, pero hay temas que lo andan rondando a uno. Nunca pensé que iba a escribir un libro sobre feminismo, pero haciendo la maestría de literatura latinoamericana, empecé a estudiar a diversas narradoras que tenían, como Antonieta Madrid, por cierto, trujillana, con el libro no es tiempo de rosas rojas, y la literatura venezolana escrita por mujeres como ella y otras más que escribían sobre los años 60, y me empecé a fijar en la participación de las mujeres en esta novela y en estos hechos históricos, y la mujer era relegada a puras tareas, a tareas como lo hacen en lo privado, no a la toma de decisiones. Entonces, si yo dije que si había una propuesta política que dentro de la literatura se nota que está hablando de cómo participan en lo público como si estuvieran aún en lo privado, me refiero al ámbito de la cotidianidad de la casa. Entonces, eso despertó en mí un anhelo de escribir algo que dijera esto desde la literatura y especialmente en la narrativa. ¿Cuál era el rol de la mujer? ¿Sí? Y si había una escritura propia de mujer que se distinguía, una escritura menor, mayor,
cómo era ese tipo de escritura. Y de ahí me voy a abordo más allá la participación de la mujer y el poder, que es el eje central de este libro. El poder no solo político, sino el poder en todos los ámbitos, hasta en el amor. Por eso hay tantas figuras mitológicas, tantas referencias a lo mitológico en este libro. ¿Cuánto tiempo estuve trabajando en él? Pues más de 10 años, porque una lectura me llevaba a otra, de Simone de Beauvoir a las narradoras venezolanas, a las experiencias de Chapa, a cualquier cantidad de experiencias literarias y vivenciales. Se volvió realmente el centro de mi vida, tanto en lo personal como en la investigación. Y sale este libro que se llama Las imágenes del ausente, fue mi tesis de grado, y luego, sacando las referencias narrativas y esto, lo convertí en un largo ensayo que fue publicado en el 2008 por Monte Ávila Editores, y bueno, cuyo eje central es que para que cambie el modelo o para que se establezcan roles paritarios socialmente, tienen que cambiar el paradigma cultural, más allá de el sistema que se instaure, es el paradigma cultural el que debe cambiar. Entonces siento que este libro no es un libro de respuestas, sino un libro de reflexiones sobre no solamente la mujer, sino la pareja, la sociedad, los géneros en general, su participación como seres sociales. Además de ser escritora, eres una excelente profesora. ¿Qué mensajes les transmites a ellos y cómo te sientes cuando compartes poesías con tus alumnos en los clubes y talleres literarios que has estado realizando y compartiendo en diversas instituciones del país? Bueno, mi recomendación, obvio, es la lectura, siempre la lectura. Y que se conecten con los intereses que tienen. Si es la ciencia ficción, estará bien, la poesía, el ensayo. Lo importante es el hábito de la lectura. Yo recomiendo mucho para los jóvenes que tengan pretensiones de escritura, que lean a Rilke, Cartas a un joven poeta. Son una serie de recomendaciones mínimas para reflexionar sobre el hecho creativo, sobre el hecho literario, y a partir de eso generar su propuesta de creación. Solamente se escribe si se lee incansablemente. Y bueno, esa sería en líneas generales la recomendación mayor. También para escribir hay que conocer no solamente la literatura desde la literatura, hay que leer de diversos temas, ciencia, política, que conectarse con la tierra y con el cielo a la vez. De esa conexión de lo celeste y lo pandémico nace la obra. Wafi, ¿qué libros estás leyendo actualmente y cuál recomendarías a todos las personas que te están escuchando esta noche? ¿Qué deberían leer? Bueno, libro que les recomendaría, como te dije anteriormente, tiene que ver con la temática que les ocupe en ese momento. Depende de lo que estén viviendo. Uno debe buscar los libros que se parezcan a uno, no los que otros le recomiendan. Porque por lo menos yo ando en una etapa, ya te dije, buscando cosas que tengan que ver con mitología, con simbología, leyendo todo lo que tienen que ver con leyendas y mitos venezolanos. Pero no necesariamente esa temática le interesa a los demás, entonces recomendarla, y si no está en su momento individual, en su momento histórico personal,
No tiene sentido, porque si a mí me hubiesen recomendado estas lecturas de hoy, hace 3 años, 10 años, no me hubiesen importado, ¿me entiendes? Entonces, que se acerquen a la literatura según sus motivaciones en ese momento. Ese va a ser el libro escogido. Y un libro siempre lleva a otro libro. Indiscutiblemente, un libro va tomado de la mano de otro libro. Así que lo importante es leer, que seguramente el libro que escojan los llevará por buen camino. Wafi, ¿qué es lo mejor y peor de ser escritora? ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser escritora? Pues esta pregunta es muy difícil, Naile, sumamente difícil, porque yo he hecho de mi vida un hecho literario. Yo no concibo la vida sin la literatura. Prácticamente desde que empecé a leer, yo dije, yo voy a ser escritora, y como tal me he identificado. No quiero que vean en esto un acto de pretensión, no estoy hablando de que sea buena o mala o nada, ninguna categoría, nada más lejos de mi ánimo que la presunción. Simplemente estoy hablándote del papel de la literatura en mi vida. ¿Qué es lo malo de la literatura? No sé. No podría haber nada malo en la forma de concebir el mundo a través de las letras. Es que no sé hacerlo de otra forma, entonces no veo nada malo. Tal vez me he perdido de algunas cosas en el mundo, algún tipo de relaciones con el mundo, ¿no? Pero sin embargo me ha dado la literatura amigos, digo yo, hermanos, me ha enseñado paisajes, tanto dentro de los libros como fuera de ellos. Así que no puedo hablar de cosas malas que me haya dado la literatura. Wafi, si pudieses viajar al pasado o a través de un sueño, tuvieses la oportunidad de hablar con un escritor o escritora del siglo XIX, ¿con cuál te gustaría compartir y qué le preguntarías? Friedrich Nietzsche, de verdad, sería el escritor, filósofo, pensador que quisiera conocer. Para mí, Nietzsche tiene las respuestas o las interrogantes más importantes de la humanidad. Me confieso nihilista y nietzscheana. De hecho, en las imágenes del ausente se ve su rastro, su huella, su pensamiento y su interrogación constante de los hechos del mundo. Ahora, como escritor de literatura, como he mencionado, Rainer Maria Rilke es uno de los indispensables y con quien me hubiese gustado sentarme a dialogar, a preguntar, a cambiar impresiones sobre lo que es la poesía. También me hubiese gustado conocer a Enriqueta Arbelo Larriba, la gran poeta barinense universal, que fue en ese siglo, bueno, obvio, el trascendental y el elogiado era el hermano y ella no. También a Teresa de la Parra, decirle que entiendo esa ironía del subtítulo de Ifigenia, diario de una señorita que se aburre.
donde nos muestra claramente el papel de la mujer, su poca trascendencia al momento de la escritura, del acto del hacer literario, pues estaba solamente destinada a criar hijos y a tareas domésticas. Con ellas dos me hubiese gustado sentarme a dialogar, a decirles que fueron unas valientes en ese siglo y dedicarse al oficio tan mal visto del pensamiento y la creación, y decirles que yo soy una privilegiada, que puedo contar con esto de que ustedes me oigan, de que me lean, de poder hacer mi obra y compartirla, de que si bien es cierto que aún nos falta en el terreno de lo social ganar espacios a las mujeres, estas que estuvieron mucho antes tuvieron nula participación, por no decir poquísima, en el acontecer social del país y del mundo. Estamos avanzando. Wafi, ¿qué significa para ti tu libro Pájaros y Raíces? Sé que eres muy espiritual y en ese libro hace que los lectores se conecten con ese universo natural a través de tus versos. Ese libro, querida Nail, es muy importante, pues es un bestiario. Un bestiario es un libro sobre animales, aunque también están incluidos elementos de la naturaleza, la montaña, las nubes. Ese libro tiene que ver con un episodio de mi vida donde yo trabajaba en un pueblo que se llama Sanare, en el estado Lara, a casi 2 horas de mi casa. Salía eso de las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana, en el autobús, iba viendo el paisaje, iba tomando anotaciones de los diferentes animalitos, del paisaje frío. Entonces es un libro de la contemplación, sí, un libro muy espiritual, muy cercano a ese estado de meditación profunda, pero a la vez meditación activa, pues a través de lo que yo veía podía sentir y eso me hizo sacar ese libro, querer escribir sobre estos elementos que tenía que ver todas las mañanas, todas las madrugadas, en este viaje que hacía para el liceo, que ni siquiera era en Sanare, en el pueblo. Después tenía que tomar otro autobús y llegar hasta la alta montaña, hasta el páramo. Y bueno, parte de la vida de docente también ha alimentado mi vida de escritora. Wafi, sé que sientes un profundo amor por tus gatos. ¿Hay un libro pronto de cuentos o poemas dedicados a los michis? Pues sí, revisas todos mis libros y tienen muchos gatos, sin querer vanagloriarme ni igualarme al gran Cortázar, narrador, pero sí con el amor que tengo hacia estos seres que me acompañan en la literatura y en la vida. Ahorita tengo una gata hermosísima, siamesa, que duerme conmigo como casi todos mis gatos, que se llama Atenea. Entonces es muy hermosa la relación que yo tengo con ella, en general con los meninos, con los michis. Sí. Y te comenté en alguna oportunidad que pienso colocarle de nombre a mi próximo libro de cuentos, Toda bruja tiene un gato, donde voy a jugar con el elemento de la ficción y
Qué animal más misterioso que el gato, ¿verdad? Que un felino, para hablar de los mundos paralelos y de lo posible y lo imposible, lo físico y lo metafísico. Entonces sí, escogí este nombre, Toda bruja tiene un gato, que sería mi segundo libro de cuentos. El primero se llama Discípula de Jung. Él ganó un concurso literario y ahora pienso también reeditarlo con algunos cuentos nuevos incluidos. ¿Cuáles han sido tus principales logros y tus nuevos proyectos? Mi principal logro es la escritura en sí, el poder concretar mi plan de vida, mi misión de vida, que es ser escritora. Ese es mi gran logro. Si te refieres a la trascendencia de mi obra, solamente la historia lo dirá. Quien escribe o está preocupado porque la escritura sea un medio para llegar a otras cosas, para llegar a puestos políticos, para obtener alguna participación en el mundo de las bambalinas y del espectáculo, o quien simplemente no se concibe sin el acto creador, tiene la literatura como forma de vida, para la vida y por la vida. Ese es mi caso, el segundo. No te niego que una entrevista tan hermosa como esta, mi querida poeta, llena el alma y exacerba el ego. Estoy muy complacida, aun cuando no sea el fin de mi vida, solamente el regocijo. Hay un placer obvio en saber que uno tiene lectores, que uno tiene personas que valoran lo que uno hace tanto como uno mismo, el escritor. En cuanto a mis proyectos, hay un libro que escribí hace muchísimos años sobre Ramos Sucre, Ser en Ramos Sucre. Es una serie de ensayos que empecé a escribir por la admiración infinita al grande, al mayor poeta nuestro, que es José Antonio Ramos Sucre, y un taller literario. Tenía más de 60 personas a lo largo de los 7 años que duró. Y bueno, por ellos, para ellos y por el gran Ramos Sucre, empecé a escribir este libro que aún no he concluido. Espero en el año próximo volverlo a retomar y a ver qué sucede. También adelanto una investigación que tiene más de 10 años, que va paso a paso sobre la mitología venezolana. Es sobre María Leonza, es mi tesis doctoral. Entonces, bueno, en eso me ocupo. Wafi, ¿qué mensajes le darías a los jóvenes que les gusta el arte, pero aún no se han atrevido a mostrar lo que hacen? Y por favor, compártenos tus redes sociales. Bueno, mi mensaje, querida Naile, es que se atrevan simplemente. Es constante el ejercicio de la escritura, es corregir y corregir. Hay que empezar. Es como manejar bicicleta. Si uno no se monta y se cae, pues no se aprende. Hay que montarse en la bicicleta, hay que aprender a pedalear y poco a poco se llega muy lejos, muy lejos. Pero lo que hace esto es la constancia y el ejercicio diario de la escritura y la lectura. Vuelvo a decirles que traten de oír, busquen por Google, por YouTube, esta carta a Dita, donde yo hablo de mi experiencia como escritora, como cercana a la literatura
¿Y cómo es el camino? Bueno, el mío, por lo menos mi experiencia, la comparto ahí con ustedes. Y a los jóvenes que no tengan miedo, que no tengan miedo. Si uno puede domesticar un perro, ¿por qué no va a poder domesticar las palabras, cierto? Hacerlas que nos obedezcan, aunque sean tan rebeldes, y terminemos nosotros obedeciéndoles a ellas. Mis redes, Santa Palabra, hotmail.com, y por Instagram, Wafi Real. También el Facebook, Santa Palabra. Bueno, gracias. Gracias, Wafi Sally, por compartirnos parte de tu trayectoria y por habernos permitido este enlace y unos minutos de tu tiempo para dar a conocer todos tus trabajos y poemas y tus nuevos proyectos. No, ¿cómo me vas a agradecer tú a mí? Imagínate, la que está sumamente honrada de que me hayas considerado soy yo, Naile, que te hayas tomado tu tiempo, tu espacio, me lo hayas puesto a mi servicio. Mira, gracias, mil gracias. Imagínate tú, es lo que sueña todo escritor, más como es alguien de edad como yo, ver su trabajo en todas partes y que tú lo hagas posible. Bueno, yo creo mucho en que Dios retribuye lo bueno, ojalá te lo retribuya, te lo quintuplique, mi niña. Mil gracias. Bueno, esto fue la entrevista con Wafi Sally desde Barquisimeto, una entrevista vía telefónica. Ya regresamos con más de Paradigmas Universales, pero en el próximo segmento van a poder disfrutar de los cuentos de esta maravillosa escritora y además de poemas.